Bueno, continuando con los problemas o aplicaciones del teorema de Pitágoras, nos dicen este ejemplo. El asta de una bandera mide 15 metros, mientras que la sombra que proyecta es de 5 metros. Si pudiéramos sujetar, dice, la bandera con una cuerda desde el punto donde termina su sombra hasta la parte superior, ¿qué longitud debe tener dicha cuerda? Bueno, como le dije en el video anterior, aquí es de hacer algún pequeño esquema, un pequeño dibujo que nos permita pues tener mayor idea del problema que nos presentan. Vamos a hacer entonces el asta de una bandera, ¿sí? Que tiene esta forma. Y bueno, le vamos a poner los colores de nuestra bandera, ¿verdad? Dos franjas azules y una blanca. Y la sombra que se proyecta la vamos a poner de esa manera. Y dice que si pudiéramos sujetar la bandera con una cuerda desde el punto donde termina la sombra hasta la parte superior, así como se miran en esa imagen, miren esa cuerda de donde termina la sombra hasta la parte superior, ¿qué longitud debe tener esta cuerda? Bueno, pongámosle los datos. ¿Cuánto mide el asta de la bandera? Dice que mide 15 metros. ¿Cuánto mide la sombra? La sombra dice que mide 5 metros. Entonces nosotros vamos a hallar esa longitud de esa cuerda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usando el teorema de Pitágoras, que ya saben ustedes, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Procedemos a sustituir, como tenemos los catetos serían la bandera y su sombra, entonces sustituimos y nos queda 15 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a x cuadrado, que es lo que le pusimos a la cuerda que está sujetándose el asta hasta donde llega la sombra. Bueno, 15 al cuadrado es 225, 5 al cuadrado es 25, lo sumamos ahí y ahora vamos a sumar 225 más 25, eso es 250 igual x al cuadrado. Como queremos eliminar ese x cuadrado, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar una raíz cuadrada a ambos miembros de las ecuaciones. Y bueno, 250 como no tiene raíz exacta, pero podemos practicar un poquito ¿se acuerdan la simplificación de radicales? Entonces 250 sí lo podemos poner 25 por 10, ¿ya? Es 250 y el cuadrado lo eliminamos con la raíz. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos dos valores que están dentro de la raíz de 25 y raíz de 10? Si ustedes se recuerdan, cuando explicábamos esa parte de álgebra, mejor dicho, de la simplificación de radicales, podríamos separar, ¿verdad?, raíz de 25 por raíz de 10, y bueno, x, eso sigue manteniéndose. ¿Y qué logro con eso? Bueno, la raíz de 25 nosotros sabemos que es 5, y 10, como no tiene raíz exacta, entonces me queda 5 raíz cuadrada de 10, siendo ese el valor de x, que es la longitud de la cuerda. Podemos hacer multiplicar con una calculadora, ¿verdad? 5 por raíz de 10, y eso nos queda 15.81 metros, que representa el valor de x, que es la cuerda que se tira desde este punto hasta el asta o la parte más alta del asta de la bandera, y podemos decir entonces que la longitud de la cuerda debe ser 15.81 metros. Quedando entonces resuelto ese problema, esa aplicación con el teorema de Pitágoras. Vamos a pasar a otro ejemplo para ir terminando este tema del teorema de Pitágoras, que nada más es un recordatorio previo a entrar a la parte de trigonometría. Ahora, nos presentan otro problema. Dice, un puente tiene una longitud de 0.2 kilómetros. Desde su base hay cuerdas de acero, dice, que llegan hasta los extremos del puente, teniendo una longitud de 300 metros. Entonces me piden qué altura tiene el puente. Bueno, veamos el esquema, cómo lo presentamos. Mira, ahí está un puente con torres, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer algo con estilo. Bueno, veamos qué es lo que dice. Dice que el puente tiene una longitud de 0.2 kilómetros. Y desde su base hay cuerdas de acero. Vamos a trazar
bueno, ahí está la longitud del puente, 0.2 kilómetros. Y vamos a trazar esa cuerda, que son de acero, lógico, ¿verdad? Para poder sostener esos puentes con las torres, indudablemente. Pero vamos a hacer la simulación, que esa es una cuerda esa es una de las cuerdas de acero que tiene. Dice que esa cuerda tiene una longitud de 300 metros. Entonces, me están pidiendo la altura del puente, ¿verdad? Me están pidiendo la altura del puente. Entonces, pues allí podemos ver prácticamente que tenemos un triángulo rectángulo donde el puente es prácticamente uno de los catetos, al igual que la altura, y la cuerda de acero que hemos dibujado ahí, pues esa viene siendo la hipotenusa. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esa altura? Bueno, usando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Cateto, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Ahora bien, en este caso, uno de los catetos es la incógnita, que es h, y al sustituirlo nos queda de esa manera. H cuadrado más, ¿de dónde saqué este 200? Va a decir más de algún estudiante. Bueno, acuérdese usted que si nos da la longitud en kilómetros, pero 0.2 kilómetros es 200 metros. ¿Por qué? Porque si un kilómetro, ¿verdad? Si un kilómetro son 1000 metros, según la longitud, un kilómetro son 1000 metros. Entonces 0.2 kilómetros. Vamos a hacer una pequeña conversión. 0.2 kilómetros. ¿Cuánto es en metros? Entonces, si usted multiplica 0.2 por 1000, ahí eso le va a dar 200. Y 200 entre 1, pues son 200 metros. O sea, aquí la conversión nos queda así. 0.2 kilómetros. Eso lo multiplicamos por 1000. Por 1000 metros, ¿verdad? Que es un kilómetro. Y eso lo dividimos entre un kilómetro. Esta es una regla de 3, que lo aprendemos allá en básica. Entonces aquí eliminamos el kilómetro con el kilómetro y 0.2 por 1000 metros nos queda 200 metros, que es donde saqué ese 200. Para unificarlo con los 300 que tengo aquí. Bueno, si nosotros elevamos 200 al cuadrado nos va a dar 40.000. Y si elevamos 300 al cuadrado nos va a dar 90.000, tal como aparece ahí el problema. Como no puedo sumar h cuadrado más 40.000, estos 40.000 lo vamos a pasar a 90.000, a restar, y nos queda de esa manera la operación. Ahora, ¿cuánto es 90.000 menos 40.000? Eso es 50.000. Y ahora vamos a aplicarle la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? Para poder eliminar ese cuadrado de la h, que es la altura. Y al eliminarlo eso, me da que la raíz cuadrada de 50.000 es 223.6. Como estamos trabajando con metros, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, que la altura del puente es de 223.6 metros. Siendo esa la solución del problema de ese puente utilizando teorema de Pitágoras. Bien, hemos visto entonces 3 ejemplos sencillos donde hemos aplicado el teorema de Pitágoras, pero si usted ha sido observador, en algunas ocasiones hemos tenido que hacer unas operaciones adicionales, como pasar a restar un elemento, y en otras pues solo sumamos los cuadrados de los dos catetos y desarrollamos las operaciones. Entonces, para terminar el teorema de Pitágoras vamos a sacar una conclusión. Si yo tengo un triángulo rectángulo donde conozco los dos catetos, ¿sí? Donde conozco los dos catetos y la hipotenusa no la conozco, quiero conocer la hipotenusa. Entonces dice que si tenemos dos catetos, vamos a usar esa fórmula. Miren, ahí no vamos a hacer ningún despeje, solo vamos a hacer las sustituciones de los catetos.
Pero si tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos un cateto y conocemos la hipotenusa, entonces dice que si tenemos la hipotenusa y un cateto, vamos a usar esa fórmula. Como usted puede ver, cuando tenemos la hipotenusa y un cateto, entonces ahí sí vamos a despejar, ¿sí?, la fórmula, y uno de los catetos lo vamos a pasar a restar. Y ahí hacemos las operaciones indicadas. Bien, quedamos entonces con este tema del teorema de Pitágoras, esperando pues que le hayamos sacado el mayor provecho, porque ya las próximas clases vamos a entrar a las razones trigonométricas y de cierta manera vamos a ocupar un poquito también teorema de Pitágoras con razones trigonométricas para resolver más triángulos que no necesariamente son rectángulos. Nos quedamos hasta esta clase, muchachos, y Dios mediante nos vemos en la próxima ocasión.